¿Desde qué año conoce usted a Anca? Bueno, yo conozco a Andrés, más conocido como Anca en redes, será más de 4 o 5 años, entre 5 o 6 años por ahí. Usted también participaba en los debates públicos de la Plaza San Martín. Sí, claro. Desde ahí nace como su Yo amistad. lo conozco, bueno, yo primero había una organización en Plaza antes de la Remanyacta que se llamaba Ágora Popular. Entonces a mí me invitaron a dar unas charlas en el Ágora y estuve con el Ágora un tiempo. O sea, yo ya conocí a Andrés de vista, no habíamos hablado mucho, lo sacaba, sabía quién era y hasta ahí. Después de que yo estuve un tiempo como invitado en el Ágora, por razones más de ideas políticas, decidí ya no participar ahí y Andrés ya había formado su propia agrupación que inicialmente era Remanyacta con otras personas. ¿Cómo llega a usted ser parte también de Remanyacta? Porque fue secretario de actas y vocero Y de la vocero del organización. colectivo, sí, bueno, de la organización, más que colectivo, es una organización, o era una organización sin fines de lucro. Bueno, esto porque después de que yo dejo el Ágora, él se acerca a mí, me invita a dar las charlas para Remanyacta y me plantea un proyecto que su agrupación en ese momento Remanyacta tenía, que era la posibilidad de crear una especie de medio digital a través de las redes de la organización, ¿no? Y ya habían hecho algunas inversiones con OBS, cámaras y cosas así. Entonces me planteó la posibilidad de tener un programa en redes y yo le dije, bueno, sí, me parece excelente, normal, acepté. Y esto, bueno, generó más cercanía, más confianza, mayor conocerlo a él y conocer también a las personas que integraban la organización. En un momento, la que en ese momento era secretaria de actas, una amiga mía, renuncia a la organización por discrepancias con Andrés. Entonces, como es o era en ese momento una organización legalmente constituida, con todo legal, no se podían quedar sin alguien en el cargo de la secretaría de actas, porque eso implicaría problemas legales. Entonces, como no había quien se asuma, se llamó a una votación de la cual se me nominó a mí como persona para poder integrar la directiva. Gané las elecciones internas y se me designó como secretario de actas de la organización. ¿Qué conflictos tuvo la exsecretaria? Conflictos a nivel de cómo llevar la organización en ese momento, porque en ese momento la compañera era una persona que tenía una posición más de una organización un poco más jerárquica, si se quiere decir de alguna manera, una militancia mucho más comprometida, y Andrés siempre fue una posición un poco más libre, por decirlo de alguna manera. Entonces había una discrepancia de cómo llevar la organización. Usted en marzo de este año señaló que cuando se realizó un balance económico en Remanyacta empezaron las sospechas de un aprovechamiento económico por parte de Andrés Guamaní y también de su hermano, Juan Guamaní. ¿Cómo llegaron a esos indicios? Mire, lo que sucede es que, bueno, la directiva, que estaba conformada por 5 personas, presidencia en el caso de Andrés, vicepresidencia en el caso de un compañero que, bueno, ya no está ahorita cercano a ningún grupo. Luego está el que era secretario de comunicaciones, que es Jason, o que fue Jason en su momento. Estaba su hermano de Andrés, Juan, que era el encargado de economía. Y estaba yo como secretario de actas y vocero del colectivo, bueno, de la organización. Entonces, nuestra responsabilidad como directiva era cada cierto tiempo hacer un balance económico. Sin embargo, los balances no habían llegado, ¿no? Por distintas razones. Economía siempre nos decía, no, ya después lo haremos, ya después lo haremos, ya después lo haremos. Hasta que llegó aproximadamente 2 años y medio, creo que era nuestro tiempo de mandato en la organización, y serán 2-3 meses antes de las nuevas elecciones es que recién se nos dice que se va a hacer el balance económico, lo cual ya había generado un poco de sospechas en las personas, porque si bien éramos una organización sin fines de lucro, sí se cubrían ciertos gastos, tanto de compañeros como de logística que se usa para pagar ciertas cosas. A lo que uno de los compañeros se acercó diciendo que le habían dicho la gente de economía que no había plata.
Entonces eso sonó un poco sospechoso porque pensamos dónde se ha ido la plata. Exactamente, ¿en qué año fue? No podría precisar en este momento, no recuerdo bien el año. Tenía que buscar más o menos en qué año fue. Pero eso ha sido un poco antes, medio año antes, no. 3 meses antes de, por ejemplo, el incidente de Pedro Castillo. Okay. Más o menos tengo por ahí. ¿Sí? Es entre la salida de Pedro Castillo del poder un poquito antes. Lo cual, bueno, generó un poco de sospechas, sobre todo lo que nosotros llamamos las bases de la organización, ¿no? La gente común. Llegan a mí una vez a preguntarme si yo sabía este tipo de situaciones, si yo sabía qué había pasado con el dinero. Yo no sabía nada, no sospechaba por supuesto nada, pero sí me pareció muy extraño que hayan dicho eso, ¿no? Que no había dinero, porque yo tenía entendido que habían donaciones constantes. Entonces, lo que decidí fue preguntar. El día que se hizo el balance económico, el encargado de hacer el balance, que era el secretario de actas, en este caso Juan, presentó un balance bastante malo, por decirlo de alguna manera. No cuadraban los datos, no tenía sentido. Entonces se levantó la sesión, se cerró la sesión de balance, ya que Juan no podía dar. Lo que nos refirió en ese momento Andrés es que la razón por la cual se tenía que cerrar la sesión era porque no se había preparado adecuadamente, pero que todo estaba en orden, solamente que su mano no sabía cómo explicarlo. Entonces lo atribuyó a una dificultad más, digamos, de capacidad de oratoria, por decirlo de alguna manera. Un mes después, poco más, poco menos, otro de los hermanos de Andrés, que es contador, fue el encargado de dar el balance económico. Pero en este nuevo balance se pusieron cosas tan absurdas, tan ridículas, que a todos nos sigue siendo muy extraño. Por ejemplo, se pusieron gastos de lapiceros, gastos de una gaseosa, gastos de un sol de pan, gastos de un clip, cosas que son imposibles de rastrear y que por supuesto no tienen facturas, no tienen boletas, no tienen absolutamente nada, y por tanto no puedes probar que se ha gastado en eso, ni tampoco decir que no se ha gastado en eso. No, basta solamente decir, bueno, sí, lo creo. La suma aproximada era entre 98.000 a 100.000 soles, por ahí. Lo cual fue, bueno, bastante sorprendente. Esto sumado a otras cuestiones ya más de índole, de una sospecha, por decirlo de alguna manera, porque Andrés comenzó a tener un gasto un poco mayor del que se podría esperar. Por ejemplo, comenzó a pagarse la pensión en la PUC, ¿no? Usted se estudió historia en PUC, lo cual es un poco sospechoso, ¿no? Porque la PUC no está tan barata como para poder pagarla. ¿Anualmente cuánto dinero ingresaba Rimantanta anualmente? Mira, no te podría decir cuánto, porque como te digo, nunca hubo un balance de ingresos tampoco. Lo que sí sabemos, por el tema de las cifras, es porque la persona que más donó en ese momento es una señora que ella no quiere que diga su nombre, basta decir que es Nancy. Nada más Nancy, para no decir más cosas, que no solamente donaba a la organización, sino que además donaba individualmente a algunas personas que ella había escogido donar dentro de la organización, entre los cuales estaba el propio Andrés y estaba yo, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, yo lo he dicho públicamente varias veces, la señora Nancy me daba una mensualidad de 5.000 soles aproximadamente. Entonces yo sabía que ella era no solamente una donante de Andrés y de mí, sino que además había donado grandes cantidades a la organización. ¿Y Andrea aproximadamente cuánto le donaba? Más o menos la misma cantidad que a mí. ¿Es un monto fuerte? Sí, más o menos 5.000 soles, lo que yo tengo entendido que llegaba. Claro, no lo puedo asegurar al 100%, pero es más o menos lo que yo puedo decir. En cuanto a la organización, yo sé que ella hizo 3 donativos, que incluso en el propio balance económico que ellos lo mencionaron, ¿no? Uno supuestamente fue para el tema del huaico que hubo en el norte, si no me equivoco, cuando hubo todo un problema de derrumbes por el norte, y entonces la señora mandó dinero para poder hacer digamos, ayuda social en la parte del norte del país. Y después también fue para el tema de hacer ollas comunes,
las cuales también se hicieron, pero me han dicho que bastante ineficientes. Yo no asistí a ellas, pero sí me dijeron que fueron bastante. Ahora, luego de esta disolvencia económica, supuesta disolvencia económica del partido, ANCA ocultaba... De la organización. De la organización. ANCA ocultaba el balance económico de los afiliados después de este... Sí, o sea, no se dio como tal un balance en general y hubo cosas que se quitaron del balance. Por ejemplo, las páginas de Rimanjacta en ese momento, que eran más o menos, como diría, la gente estaba en su prime, tenían una monetización muy alta, ¿no? Porque había mucha cantidad de vistas tanto en Facebook como en YouTube, ¿no? Y habían como 3 cuentas de YouTube, 4 cuentas de Facebook, etc. Cuando se le exigió que se incluya en el balance económico ese dinero de las cuentas, lo que se respondió es que no, que esas sean cuentas personales, lo cual no podía ser porque estaban bajo el nombre de la organización. ¿Cómo pueden ser cuentas personales si tienen el nombre de la organización? Pero se mantuvieron en eso. Entonces son cuentas personales, por lo tanto no tenemos por qué incluir la recaudación de la monetización de dichas cuentas y no vamos a dar eso. Lo otro también fue que la organización tenía un pequeño aporte por parte de los militantes de la organización, que creo que eran 30 soles por persona. mensuales. Sí, aproximadamente. Entonces, tampoco se sabe dónde se fueron los soles mensuales, eran entre 100 a 200 personas, más o menos. Ahora, al momento de cuando nosotros entrevistamos a ANCA, él señala que la financiación de Rimanjacta se daba por autofinanciamiento de los afiliados y que Sí. ese monto iba para el mantenimiento del local, recolección de firmas, campañas, entre otros. En ese momento también se aplicaba el mismo método. El método de autofinanciamiento por parte de los afiliados siempre ha estado. Justo como te estaba mencionando, se cobraban aproximadamente 30 soles mensuales, pero eso no era el único ingreso de la organización. O sea, el recibir donativos al nombre de la organización ya lo hace como un método de recaudación, porque una cosa es, por ejemplo, que la persona en cuestión que mencioné, la señora Nancy, me donara 1.000 soles como Aníbal Estacio, y otra cosa es que me dijera, voy a mandar dinero a nombre de la organización, no a nombre de Aníbal Estacio. Entonces, una cosa es un donativo personal y otra cosa es un donativo general para la organización. Entonces, y eso de hecho lo había conversado yo con él también alguna vez. Él me dijo, bueno, una cosa es lo mismo, ¿no? Una cosa son los donativos personales y otra cosa son los donativos generales. Entonces, si bien había un financiamiento por parte de los miembros de la organización, no era la única. Usted a principios de este año, en un video, preguntó, y sí, ¿dónde están los 184.000 soles de los aportes? ¿Cómo paga ANCA su carrera en la PUC? ¿Con qué dinero compró un departamento en Surco? ¿Y cómo su hermano adquirió una moto? Esas preguntas hasta ahora siguen sin responderse. Sí, en efecto, sí. Sin embargo, en Rimanjacta también han generado una sospecha. ¿Saben sobre ese departamento? Yo dejé la organización y muchos dejamos la organización y hoy la organización ya no existe, por más que el señor diga que existe. Porque la organización dejó de existir después de que yo me fui y muchos nos retiramos. A mí me sacaron de la organización precisamente porque yo decidí que me parecía muy sospechoso las cosas. Entonces en la siguiente, luego del balance económico, como te había comentado, teníamos que hacer un proceso electoral interno. Un proceso electoral que se dio, pero en el que, por ejemplo, a mí se me prohibió participar en las elecciones internas, junto a otros compañeros más que también se les había prohibido. Entonces se buscaron ciertas medidas, por ejemplo, algún compañero que debía, no sé, 2 pensiones, 2 mensualidades, le dijeron, bueno, debes 2 pensiones, 2 mensualidades, ya no puedes estar dentro de la organización y esos son los 30 soles mensuales, ¿no? Sí. Esa pensión. Entonces, algunos fueron desafiliados para que no puedan participar en el proceso electoral y ellos volvieron a retomar sus puestos como parte de la directiva. Sobre todo Andrés y su hermano, porque los demás miembros de la directiva no salieron. Jason, bueno, también él en ese momento era vicepresidente y yo dejamos
la organización básicamente, pero él y su hermano se quedaron y escogieron otras personas para integrar la nueva directiva. Me parece también que algunos se quedaron en APU y ya no Sí. en Rimanyacta. Esto es un tema después, ¿no? Claro. Porque además resulta que luego de que yo me voy, yo como secretario de actas, que era un cargo un poco complicado a veces de entender, tenía que firmar el proceso electoral. Mi firma y mi sello tenían que estar dentro del nuevo proceso electoral para que sea válido. Y además tendría que figurar también mi firma dándole la nueva venia a la nueva directiva. Yo nunca firmé ningún documento. Entonces, legalmente, yo sigo siendo secretario de actas de esa organización. Lo que sí sé es que el proceso de pagar, porque hay un pago que se tiene que dar al Estado, las organizaciones sin fines de lucro, no se ha vuelto a dar desde hace mucho tiempo. Entonces, legalmente la organización está en stand-by. Okay. Mientras nadie lo pague, no hagan el pago que se tiene que hacer, esa organización legalmente no existe. Pareciera que estaríamos hablando de un cimiento lucrativo que de un cimiento intercultural. Lo de cimiento intercultural es una cosa que salió después. Claro. O sea, es un proyecto partidario de Andrés que quiso hacer en base a Rimanyacta, pero que nunca se llegó a dar realmente, ¿no? Contraviniendo muchas cosas incluso de la propia organización. En los estatutos de Rimanyacta, por ejemplo, se establecía que la organización no iba a servir nunca para hacer, propaganda a ningún partido político en específico, ¿no? Pero él decidió utilizar las cuentas para crear cimiento intercultural, ¿no? Lo cual era contradictorio precisamente con los propios fundamentos de la organización. Esto, por supuesto, fue ignorado constantemente por la gente y al final simplemente se dejó pasar. Pero eso era obvio, pues siempre tuvo una afición política a llegar a un cargo. Sí, yo creo que siempre tuvo una afición política. Yo alguna vez lo he comentado, creo, en una anécdota. Una vez, cuando surgió Cimiento Intercultural, hubo una reunión para crear el ideario del partido. Y yo abiertamente lo he dicho, yo soy marxista, no soy solamente de izquierda, yo soy abiertamente marxista. Entonces en la discusión del ideario él planteó otra posición política y yo dije no, yo no me puedo sumar a una posición que no es la mía, ideológicamente hablando. A lo que él dijo, bueno, él me lo dijo después de que terminó la reunión, me dijo, mira, yo estoy ya mucho tiempo en política y lo que yo quiero es ser parte del Congreso. Si tú no quieres ser parte del Congreso, es tu problema. Aníbal, piénsatelo, porque yo te digo que al menos yo quiero estar dentro. Él postuló también al Congreso, pero sin embargo no. Sí, por Verónica Mendoza, claro. Creo, el Frente Amplio. Frente Amplio, exacto. Sí. ¿Usted cree que Anca ve la política como un negocio? Actualmente sí lo creo. Sí, yo creo que si alguna vez fue una persona preocupada por las cuestiones sociales, hoy ya no lo es. Cuando Cimiento Intercultural se unieron fuerzas con Marco Torres y Andrés Guamaní, hubo una pugna por saber quién tenía el dominio dentro de APU. Mira, no sé si es con Marco Torres, porque en realidad lo que yo sé es que APU se forma por el pedido de Pedro Castillo a un familiar suyo, ¿no? Este familiar suyo de Pedro decide que quiere además convocar más personas, ¿no? Entonces, en este transcurso de convocar aliados para formar un partido político, es que llegan a los Torres, llegan a la profesora Anaí Durán, por ejemplo, y a otras personas más, los cuales inician el proceso de crear este partido. Al tiempo, porque paralelamente Andrés estaba creando su Cimiento Intercultural, lo cual no logra hacer porque no termina nunca de juntar las firmas necesarias ni los comités necesarios. Entonces recién es ahí cuando la gente de APU se acuerda de Andrés y dijeron, oye, pues mira, el chico avanzado no logró todos los comités, pero creo que había logrado unos 10, poco menos, hay que integrarlo para que pueda unirse, ¿no? Entonces hablaron con él y se integró a APU. No sé si haya sido directamente Marco Torres, me parece que no fue Marco Torres directamente, sino en realidad más gente. Bueno, yo le cuento lo que nos dijo Anca, y es que supuestamente APU era 50% APU y 50% Cimiento Intercultural.
electoral. Además de que una de las razones por las que él se fue del partido es porque nunca estuvo de acuerdo con la estructura horizontal que se tuvo en APU. Todos serán llamados fundadores. pero sí, el Primac Act era la cosa más horizontal, más, digamos, vertical de todo. O sea, no sé, no me parece adecuada esa idea. Porque además, si eso fuera real, ¿no? Si él hubiera tenido el 50% del partido, como él afirma, hubiera podido ir a elecciones internas por el control del partido, ¿no? O sea, si yo tengo bases, si supuestamente tengo suficientes bases como para disputar el poder con otro sector interno, voy a elecciones internas y las gano. No tengo por qué renunciar. O sea, no tiene sentido lo que él dice. Yo tengo unas fuentes por ahí que lo que me comentaron es que la disputa aparece ya en APU porque la gente de la organización había decidido ya, estaba conversando ya el tema de la lista al Congreso. Entonces, a mí lo que me han comentado es que él quería ser el número 1 en Lima, ¿no? Lo cual francamente es bastante pedir, ¿no? Y en contraposición había un grupo de personas que había nominado a la profesora Anaí para ser la número 1 en la lista del Congreso. Entonces, entre Anaí y él, bueno, creo que es bastante obvio, ¿no? A quién se iba a escoger por una cuestión de trayectoria política y que además Anaí Durán había sido ya ministra de la mujer de Pedro Castillo, o sea, un poquito de ubicación política, pero parece que esto no le pareció a él, sobre todo porque además no solamente Anaí me dijeron que iba a ser la número 1, sino que además él no iba a estar ni en el 2, ni en el 3, ni en el 4, ni en el 5, sino que mucho más abajo, porque habían otras personas que iban a estar en las demás, digamos, en los demás números después de Anaí. Eso no le gustó, no le pareció, y ahí es donde parece que empieza la pelea, porque él dice que él como fundador debe estar en esa lista y debe dirigir el partido. Lo cual, bueno, repito, si tú quieres ser parte de la lista y lo que te interesa es, digamos, tener más posibilidades de llegar al Congreso, llamas a una elección interna. O sea, una democracia interna, los comités votan y deciden cuál de las dos listas es la mejor, si la lista de la señora Durán o la lista que tú estás presentando. Y se gana, ¿no? Entonces, si tú tienes el 50% de las bases, puedes ganar. Te falta democracia, no 50 más 1. Convences un comité más y ya ganaste, no necesitas más que un comité más. Pero lo que a mí me parece es que ahí hay una clara ineficiencia política y una mentira, porque nadie renuncia a un partido si eres mitad dueño de él. Y una ambición también muy grande de él querer siempre el centro político, quiere ser él siempre Demasiado. el candidato número 1. Ahora, cuando él se separa de APU, cuando él renuncia, pues formó Movimiento Cultural, trató de manejarlo más. Intentó volver a su movimiento cultural. Claro. Sí. Y pues hicieron las elecciones para el presidente del partido y llegó a ser Miguel Concha. Justamente por estas acusaciones de malversación de fondos, los afiliados pues no permitieron que André, que está posicionado también